Y ya tenemos aquí el nuevo modelo de la serie Plus de Synology. Aquí lo podéis ver, el DS925 Plus. Ahora os voy a explicar las partes más importantes de este equipo. Para el que no lo sepa, Synology tiene varias gamas. La serie J, que sería la de entrada. Después está la Value y luego está la Plus. Evidentemente, por encima de la Plus hay más gamas, más Enterprise, pero es la serie que más se vende, es la serie que más éxito tiene. Para mí es la serie más redonda porque es la que utilizan los profesionales, la que utiliza muchísimas empresas, muchísima pyme, porque es una serie que está muy conseguida. Se llama 925, el 25 porque es del año 25, el modelo anterior era el 923 Plus, y 900 porque tiene 4 bahías y se le puede ampliar hasta 9 con la caja de expansión con 5 bahías, por eso se llama 900, porque podríamos tener en conjunto, podemos tener 9 bahías en total. ¿Cuáles son las partes más importantes? Pues mirad, en primer lugar, ¿qué es lo que cambia respecto al modelo anterior? Que es lo que me habéis preguntado muchos de vosotros. En primer lugar, los discos tienen que ser originales de Synology, tanto los M2 como veremos luego, también en el caso de que fueran discos SSD de 2,5, también la RAM, todo tiene que ser original de Synology. Aquí está el NAS, como podemos ver, DS925 Plus, es de 4 bahías, aquí tiene el USB delantero y algo muy importante que os he mencionado es que los discos tienen que ser originales de Synology. Aquí está este de 8 teras. Le he colocado 4 discos, evidentemente de Synology, el modelo H3310. Y si le colocáramos, como vamos a ver luego, almacenamiento M2, exactamente igual. Aquí está el almacenamiento M2 que le voy a conectar, y si le ampliamos la RAM también tiene que ser una RAM de Synology. Luego lo vamos a ver, y si le doy la vuelta, ¿qué tenemos en la parte trasera? Pues bueno, en la parte trasera tenemos los dos puertos de 2,5 gigabits por segundo, otro puerto USB-A, y este puerto USB-C es el puerto de expansión. Es un puerto que evidentemente puede funcionar como USB-C para un almacenamiento externo, y como veremos luego, la unidad de expansión se conectaría aquí, en este caso por ejemplo un DX525 con 5 bahías, y por supuesto aquí estarían los ventiladores. Las M2, ¿dónde irían? En la parte de abajo, vamos a verlo. En cuanto a las M2, ¿dónde estarían? Pues estarían en la parte de abajo, le damos la vuelta, aquí así, aquí está, y en la parte de abajo quitamos estas tapas y aquí tenemos los slots para las M2. Y sería tan sencillo, pues bueno, como llegar y pinchar. Como ya digo, siempre M2 de Synology. En este caso es una SNV 3400. Y bueno, pues exactamente igual con la otra. Y luego evidentemente colocamos las tapas. Lo volvemos a poner otra vez de pie. ¿Y dónde iría en este caso la RAM? Voy a sacar los discos y iría exactamente aquí. Saco los discos y os lo enseño. Aquí así. Aquí vemos el slot que viene de serie, en este caso de 4 GB. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ampliarle la RAM. Eso sí, como he mencionado antes, siempre con una RAM original de Synology. En cuanto al procesador, ¿qué procesador tiene el 925 Plus? Pues tiene una AMD de 4 núcleos, es un 50% más rápido que el modelo anterior. Al igual que el modelo anterior, no tiene GPU, por lo cual no es el más indicado para transcodificación. Hoy en día casi no hace falta la transcodificación porque se puede hacer la reproducción al vuelo en el caso de que lo queréis utilizar como un centro multimedia. No es un mayor problema, pero bueno, que sepamos que no tiene en este caso una GPU. Es un procesador de 16 vatios y de 14 nanómetros. Es un procesador que está bastante bien. Y en cuanto a la RAM, viene, como hemos visto, con 4 GB de RAM, se puede ampliar hasta los 32, dos módulos de 16, y es una RAM ECC. Y el hecho de que sea una RAM ECC ya nos quiere decir que está muy enfocado al sector profesional, sector empresarial, porque allí es vital la corrección de errores, porque en este caso el dato es lo más importante. Vamos a echar un vistazo muy rápido al equipo porque imagino que todos vosotros ya lo conocéis. Nos venimos aquí al centro de información y bueno, aquí lo podemos ver. Es un DS925 Plus. Vemos que el procesador es un AMD Ryzen, un V1500B y que tiene 4 núcleos. Y luego en cuanto a la RAM, como podemos ver, de serie viene con 4 GB. Yo ahora le he ampliado, pero bueno, cuando he grabado esto solo tenía los 4 GB. Recomiendo ampliarla porque 4 GB se queda un poquito corta, pero bueno, todo va a depender del uso que hagáis.
Ahora vamos a ver una comparativa de este modelo con el modelo anterior, con el DS923 Plus. ¿Por qué? Porque es lo que más me habéis preguntado y porque tiene ciertas diferencias. Así que venga, vamos a verlo. Y en cuanto a la comparativa del 925 Plus frente al modelo anterior, el DS923 Plus, como podéis ver son exactamente iguales por fuera, misma carcasa, mismas bahías, mismo puerto USB-A. ¿Cuál es la diferencia aparte en este caso del procesador? Como es lógico, los discos, mirad. Como he mencionado, el 925 le he tenido que colocar discos, en este caso de Synology, mientras que el modelo anterior sí que admitía discos, en este caso de otras marcas. Eso en primer lugar. Y después, en la parte trasera, vamos a darle la vuelta. Le damos la vuelta a este de aquí sería el 923 Plus. Y en cuanto a la parte trasera tenemos bastantes diferencias porque mirad, los dos tienen dos puertos Ethernet, el modelo anterior, el 923, son gigabit y este de 2,5, pero mirad, aquí tenía una ranura de expansión que, como ya expliqué en su día, se le puede colocar un puerto de 10 gigabits por segundo y aquí no podemos colocar ninguna tarjeta de expansión, por lo cual con 2,5 y con agregación de enlaces tenemos bastante velocidad, pero aquí tenemos la posibilidad de 10 gigabits por segundo. Y después aquí tenemos un USB-A exactamente igual que aquí, pero luego en cuanto a la expansión, el modelo anterior vemos que va por un eSATA y ahora han pasado al modelo USB-C. Por lo demás, como podemos ver, son exactamente iguales. Y de lado, exactamente iguales también. Aquí está. ¿Y qué ocurre si yo ya tengo un equipo anterior de Synology que tengo discos, que esos discos están con datos, quiero actualizar de equipo, quiero comprarme este equipo, el 925 Plus, y qué ocurre si ya tengo esos discos con datos, pero claro, esos discos no me valen porque tienen que ser originales de Synology? Pues muy sencillo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es pinchar, en el caso de que sean 4 discos, los 4 discos dentro del NAS, me va a decir que no son discos originales de Synology. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sustituir uno por uno. Sacaría un disco de tal manera que lo sustituiría por uno original, lo pincharía y reconstruiría el RAID, haría una migración. Una vez que he terminado con ese disco, sustituiría el segundo disco y así sucesivamente con todos los discos hasta que al final tuviera todos los discos de la marca de Synology y hubiera migrado todos los datos. Y para mí el punto más importante, ya no solo de este equipo, sino de cualquier equipo de Synology, es su sistema operativo. Para mí es el más estable, es el más robusto del mercado, se llama DSM. ¿Y qué se puede hacer con este sistema operativo? Pues bueno, básicamente de todo. Vamos a mi ordenador y os lo muestro. En cuanto a qué es lo que podemos hacer con este equipo, pues bueno, si nos venimos aquí al centro de paquetes, aquí tenemos todas las opciones de todas las aplicaciones que podemos instalar. Si no tendríamos aquí para poder instalar máquinas virtuales, evidentemente las máquinas virtuales van a ir siempre aparejadas a la RAM que tengamos y en este caso al número de núcleos que tengamos disponibles. Y luego aquí por otro lado tendríamos los contenedores que evidentemente ya no son máquinas virtuales, ya podemos instalar muchos y además en el caso de Synology van bastante bien. Algo que no puede faltar en ningún NAS, el caso de las VPNs, yo tengo activado OpenVPN. Como es lógico, una de las principales funciones de un NAS, de un servidor, es la protección de los datos, para lo cual tenemos que hacer los backups y que esos backups estén seguros. Y algo que también es muy importante, como siempre digo, que esos backups estén programados, que sean copias de seguridad desatendidas, que no tengamos que estar pendientes y que el propio sistema se encargue de hacer todos esos backups. En el caso de Synology, como ya he mencionado antes, tiene un sistema operativo muy robusto, muy estable y esto lo hacen muy bien. Tenemos muchísimas herramientas como puede ser Hyper Backup, como puede ser Active Backup for Business, que va muy bien, como podemos ver yo ya lo tengo en ejecución. Por supuesto tenemos también el famoso Hyper Backup. Aquí en Hyper Backup vamos a poder hacer también copias de seguridad. Para sincronizar con la nube tenemos CloudSync. Como podemos ver en CloudSync tenemos infinidad de nubes, tenemos las más importantes, tenemos Amazon, tenemos Microsoft, tenemos Google, Backblaze, Dropbox, Azure. Por supuesto tenemos la propia CDOR de Synology, no os olvidéis nunca que Synology tiene su propia nube y tiene muchos servicios dentro de C2, también lo expliqué en otro vídeo.
Algo muy importante, los snapshots, para que esas copias de seguridad sean incrementales y para si perdemos algún dato que podamos tirar hacia atrás. Algo que también para mí es fundamental en cualquier empresa a día de hoy es Worm. Worm son los archivos inmutables, de tal manera que una vez que tengamos un archivo ya puesto en el servidor de Synology ya no se puede borrar, no se puede modificar, no se pueden alterar. Esto es importantísimo de cara a un borrado accidental, a un borrado que no sea accidental, que sea mala idea, a un ransomware, da igual, por cualquier motivo, para proyectos, para facturas, para cualquier histórico que necesitemos guardar, hoy en día es algo fundamental. Y en el caso de Synology es muy sencillo, se hace con 4 clics y funciona de maravilla. Otro aspecto muy importante de Synology desde hace tiempo es el tema colaborativo, bien sea dentro de la propia empresa o en las empresas que son multisede, poder compartir esa información con diferentes sedes. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, a través de muchísimas herramientas que tiene, de tal manera que si tú no quieres depender de terceros, no quieres depender de Google, de Amazon, tú quieres tener tu propio Office, quieres tener tu propio chat, quieres tener tu propio calendario, quieres tener tu propia agenda, quieres eso poderlo compartir. El servidor de correo también es muy importante tener, en este caso Synology Mail Plus, porque va muy bien. Si una empresa quiere tener centralizado el correo dentro del servidor, también lo puede tener. Quieres que además todas esas herramientas sean colaborativas, que sean muy granulares, que sean muy configurables, que puedas acceder o quitar permisos a quien haga falta. Pues bueno, en ese caso, Synology con todas estas herramientas, todo eso lo tiene solucionado, siempre dentro de la misma organización. Vuelvo a repetir, si sois celosos de vuestra información, si no queréis que esa información salga fuera de la empresa, con los servidores de Synology lo vais a poder hacer. Otro aspecto muy importante y que cada día está tomando mayor relevancia es el tema de la videovigilancia en las empresas. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más cámaras, bien sea a nivel interior dentro de la empresa, como a nivel exterior, a nivel perimetral, bien sea una empresa, un restaurante, un bar, da igual, cualquier tipo de negocio. Synology tiene NVRs específicos para esa tarea. Ya sabéis que Synology también tiene sus propias cámaras, os las he traído aquí y de hecho este año va a lanzar alguna cámara nueva, pero si no te hace falta un NVR y lo que quieres es utilizar el NAS de Synology, tiene la estación de videovigilancia que funciona muy bien, que tiene funciones muy avanzadas y bueno, también sería un uso complementario precisamente para este equipo o cualquier otro servidor de Synology. ¿Y para quién está enfocado este DS925 Plus de Synology? Pues bueno, evidentemente, como has visto a lo largo de todo el vídeo, para aquellas empresas profesionales, para aquellas pymes que sobre todo priorizan la seguridad y la estabilidad de sus datos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Synology ya no solo es que te venda, en este caso, el servidor, el NAS, es que además te exige o en cierto modo te obliga a pagar un sobrecoste porque tienes que tener tanto los discos como el almacenamiento M2, como también en este caso la RAM, tiene que ser propia de Synology. ¿Por qué? Porque Synology se había dado cuenta de que muchísimos fallos, muchísimas incidencias venían por ahí, venían precisamente por almacenamiento externo. Evidentemente eso tiene un sobrecoste, eso hay que pagarlo, pero si tú lo que buscas es la seguridad y la estabilidad de tus datos, tú lo que quieres es tener un único fabricante, un único proveedor que te provea de hardware, de software, también de, en este caso de la nube con C2, y quieres despreocuparte de todo, porque lo que no quieres es, como ocurre algunas veces, que el fabricante del servidor te dice que es problema de los discos, el de los discos te dice que es el del servidor, el de la RAM exactamente lo mismo, pues bueno, si tú lo que quieres es despreocuparte de todo, todo el hardware, todo el software, todo bajo la misma mano que sea muy estable, pues bueno, en ese caso, ahí sí que este equipo, el DS925 Plus o cualquiera de los de la última generación de Synology, pues bueno, cumplen esa función. Abajo en las notas del vídeo os dejaré más información por si alguno la quiere. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.